y díganme, porque yo no sé si es muy buena mi conexión, ustedes me dirán. Así que bueno, comparto. Segundo. Bueno, como Marcelo me presentó, yo soy Milton, soy nacido y criado en Posadas Misiones, soy ingeniero electrónico egresado de la Facultad de Ingeniería de Oberá. Y bueno, lo que voy a estar compartiendo hoy con ustedes es lo que fue mi trabajo de la carrera de especialización en sistemas embebidos que dicta el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y el título del trabajo es Sistema de sensores autónomos para monitoreo de redes de distribución de baja, eh, de baja tensión mediante LoRaWAN. Bien, mi director, como aparece aquí en la pantalla, fue Marcelo. Durante el lapso de este proyecto fue Marcelo mi director, y bueno. A modo introductorio, en algunas provincias de la República Argentina, tales como Las Misiones y también Corrientes, la infraestructura metropolitana de distribución de energía lleva ya un par de décadas sin cambios. Es decir, que bueno, los transformadores son viejos, no son muy modernos, no tienen muchas tecnologías integradas. Y un faltante que se identificó al plantear este proyecto junto con mi director es la ausencia de monitoreo de actores claves en las redes de distribución de baja tensión, tales como son los fusibles seccionadores NH, como el que se ve acá, y bueno, y también monitoreo del estado del transformador. Bueno, y como se puede ver, el tendido eléctrico es todo aéreo. En Misiones no existe todavía tendido subterráneo. Entonces, para que se entienda qué es lo que se quiso plantear al iniciar este proyecto, cómo podemos monitorear los actores, cómo podemos monitorear el estado, la salida del transformador, cómo podemos monitorear el estado de un fusible, si se destruyó o no se destruyó. Eh, entonces, una posible solución que se planteó es aplicar sistemas embebidos juntos con tecnologías de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo, que permitan ayudar a reportar los cortes generados por eh, tormentas fuertes, por desbalanceamiento de fases, excesos de consumo, sabotaje y accidente de tránsito, y uno muy común también es las descargas atmosféricas. Eh, eh, Menciono acá la parte de tormentas y descargas atmosféricas porque, como veremos más adelante, Misiones está en una región de selva subtropical, y las tormentas suelen ser quizá no muy largas, pero tienen una intensidad muy, muy alta. Y bueno, no hay control del clima, ¿no es cierto? Y estas son las postales comunes que ocurren, que se ven, ¿no es cierto?, en Misiones después de una tormenta. Esto que se presenta acá es un poste de luz, ¿no es cierto?, un miolo que cae sobre las líneas de transmisión. Por supuesto, las líneas de transmisión se interrumpen, se deja todo un barrio sin luz. Y pensemos que no solamente que se lo deja sin luz a un barrio, sino que este galpón de aquí puede ser un secadero de hierba que en este momento en la cinta transportadora, o en la cinta de secado lento, tiene 3.000 kilos de hierba. Para ellos es crítico que el servicio se restablezca lo más pronto posible, ¿no? Pero entonces, ¿cómo funciona el esquema ahora de cliente y proveedor de servicio? Y cuando ocurre un corte de luz, ¿no es cierto?, el consumidor final lo que hace, se contacta con la empresa distribuidora de energía eléctrica, reporta: hola, yo soy Milton, tengo un corte de luz, y le pregunta la dirección, manda al guardahilo a la dirección donde se reportó el corte, y a partir de ahí empiezan a recorrer el área circundante hasta que encuentran el problema. Y bueno, y el resultado es lo que se ve aquí, un operario trabajando hasta altas horas de la noche tratando de restablecer el servicio de energía eléctrica. Primero es determinar el foco del problema y luego empezar a trabajar para corregirlo, ¿no? Esta es
otra, otra postal, ¿no es cierto? Esto es que pasó hace un año. Una tormenta muy fuerte desprende un gajo, ¿no es cierto? Y ese gajo del árbol queda tendido sobre las líneas de distribuciones. Y esto genera es un peligro latente no solamente para los vecinos, sino para cualquiera que pueda estar circulando a pie, en bicicleta, en moto o en auto, ¿cierto? Para darle también un poquito más de contexto a lo que mencionaba anteriormente, este es un mapa ceráunico, y acá se puede ver que la provincia de Misiones está en la región, ¿no es cierto?, donde mayor actividad de descargas atmosféricas hay, ¿no es cierto?, en Sudamérica. Así que me pareció interesante también compartir esta imagen con ustedes. Entonces, presentado este contexto, los alcances de este proyecto fueron desarrollar un hardware que sea autosuficiente en cuanto a la conversión, acumulación y gestión de energía, y que sea capaz de medir valores eficaces de corriente alterna en baja tensión. Es decir, que se instala este hardware operaría inmediatamente a la salida de baja tensión del transformador y después del fusible aéreo. Bueno, también como cuanto a los alcances, está integrar el hardware, ¿no es cierto?, desarrollado con una red LoRaWAN de acceso público, que también la voy a presentar más adelante, y unos servicios de backend privados propios para este proyecto. Bueno, si bien este proyecto es un emprendimiento personal que yo en este momento estoy arrancando, al momento de arrancar con este proyecto, definimos que no era parte del proyecto llegar al lanzamiento del producto, ¿no es cierto?, sino al demostrador tecnológico y la prueba de concepto, ¿no? Con respecto al estado del arte, trabajos similares se han encontrado en Europa, en este caso en la Universidad de Bolonia. El Clamp and Forget es una solución para medir hasta 60 amperes, que también es autoenergizada, tiene una etapa, como vamos a ver más adelante, el hardware se compone por una etapa de Energy Harvesting y una etapa de medición de valor RMS, es decir, que no funcionan al mismo tiempo, funciona o en Energy Harvesting o en medición. Bueno, en este trabajo se utiliza para cambiar de estado, ¿no es cierto?, para configurar el hardware en modo medición o en modo conversión y acumulación, se utiliza un relé con retención. Como vamos a ver más adelante, en este trabajo se utilizó un relé sin retención, porque, bueno, cuando se empezó a discutir este trabajo con Marcelo, uno de los puntos es, ¿qué pasa si el nivel de tensión del acumulador es muy bajo, que solo alcanza para pasar a modo medición, y en ese momento se ocurre un desvanecimiento, ¿no es cierto?, o se queda sin energía el acumulador. Entonces, lo mejor es tener pensamos que lo mejor era tener como decir, una configuración por defecto que es siempre energizando, siempre rectificando, acumulando energía, y on demand toglear el relé y que el relé conecte el transductor de corriente, que se va a ver más adelante, a la etapa de medición, cada cierto tiempo. Bueno, con respecto al harvester, la etapa de energy harvesting que utilizaron los autores en este trabajo, usaron un harvester basado en un duplicador de tensión. En este caso, como voy a presentar más adelante, la etapa de energy harvesting se hizo con un puente rectificador de onda completa basado no en diodos, sino en transistores MOSFET. Y por último, no menos importante, en este trabajo se utilizan baterías y supercapacitores, y en el trabajo que yo desarrollé, se decidió utilizar únicamente supercapacitores, principalmente porque, como todos sabemos, por arriba de los 30 grados ya los componentes de una batería de litio se van deteriorando, y bueno, eso también acorta su vida útil, ¿no? Un supercapacitor, sin embargo, tiene un rango de temperatura de operación mucho más amplio que el de una batería. Según un fabricante, al momento de arrancar este trabajo, decía que especificaba desde menos 25 grados centígrados hasta 70 grados centígrados como temperatura apta de operación. Bien,
Otro producto ya comercial es el de la firma Sassi en España, pero esto, como ya se ve en comparación con el otro, esto era no invasivo, y esto ya, como se presenta acá, es una solución ya invasiva, porque tiene una toma de tensión, unos peines que pinchan el aislante, y bueno, eso también deteriora. Pensemos que eso si está desplegado a la intemperie, ¿no es cierto? Está pinchando el cable, está tomando la tensión de ahí, y bueno, realiza también medición de corriente, y sería ya un analizador de red, ¿no es cierto? Pero con la particularidad que no tiene el stack LoRaWAN implementado, solamente utiliza la comunicación a nivel físico, LoRa, para evitar un tendido de cobre muy largo. Entonces, bueno, uno tiene que agregarle un poco más de horas hombre de ingeniería para lograr la conexión a internet e integrarlo con otro sistema. Y bueno, como mencioné, esto ya es invasivo. Entonces, hay otros, puedo compartir también otros, pero no los puse, otros productos, pero no los puse acá. Entonces, presentado el estado del arte, se definió junto con quien ocupó el rol de cliente, que también en este caso fue Marcelo, que el dispositivo sea de tipo plug and play y tipo no invasivo. En realidad ya se habla no tanto para este tipo de despliegue de sensores, se habla de deploy and forget, ya no se habla más de plug and play, sino de deploy and forget. Bueno, que tenga al menos 12 horas de autonomía de funcionamiento, es decir, cuando ocurre un corte de luz, tiene que ser capaz de operar al menos 12 horas, utilizando solamente la energía que tiene en su acumulador, que al configurarse en modo ahorro de energía, es decir, que cuando está solamente convirtiendo energía y no está midiendo, se desenergice todas las etapas y reduzca su consumo como máximo a 5 miliamperes. Que los servicios de backend propio para este proyecto puedan también correr sobre una Raspberry Pi y usar una red LoRaWAN como infraestructura de comunicaciones, que es una red LoRaWAN ya existente, o sea, no se desarrolló la red LoRaWAN. Y bueno, por último también, que el dispositivo pueda funcionar en redes de 50 Hz, como lo que hay en Argentina, o en 60 Hz, que también se encuentra no muy lejos de la provincia de Misiones, en parte de Brasil, ¿no? Bien, en esta filmina, bueno, presento un poco lo que es el diagrama de bloques del hardware. Como mencioné anteriormente, el hardware tiene dos bloques claramente diferenciables, que es uno, la etapa de conversión y acumulación de energía, y una etapa de medición de corriente. La etapa de conversión y acumulación de energía está compuesta por un rectificador de onda completa, una etapa de filtrado y acumulación, y una etapa de elevación. Esta etapa de elevación no es más que un conversor de CDC en topología boost, que de lo que se encarga es de tomar la tensión variable en bornes de este acumulador, que es el supercapacitor en este caso, y entregar una salida fija de 5 voltios que alimenta al microcontrolador, al relé, ¿no es cierto?, y a toda la etapa de medición de corriente. Entonces, cada cierto periodo, cada 5 minutos, como se realizaron en las pruebas acá, o cada X cantidad de tiempo, el microcontrolador lo que hace, manda una señal de control para que el relé se active, ¿no es cierto?, y el transformador de corriente pase a estar conectado a la etapa de medición de corriente. Se realiza, ¿no es cierto?, el cálculo del valor de RMS, el microcontrolador toma las muestras, las digitaliza, para luego transmitirlas a la red LoRaWAN y configurarse nuevamente en modo ahorro de energía, es decir, que se desenergiza toda esta etapa de medición, se desenergiza el relé, al desenergizarse el relé, el transformador de corriente pasa a estar conectado a la etapa de Energy Harvest. Si durante durante el lapso de tiempo que el microcontrolador está en modo ahorro de energía, o deep sleep, como se lo llaman muy comúnmente, ocurre una interrupción en la corriente que circula acá por el primario del TI. Hay un circuito también detector de corte, que lo que hace, pone en alto, ¿no es cierto?, un pin del microcontrolador y lo despierta, y bueno, y el ciclo se repite, mide nuevamente,
digitaliza las mediciones y la transmite a la red LoRaWAN. Entonces, eso es lo que esto que presento acá, es de vuelta diagrama de bloques del hardware solamente, que se desarrolló. Y con respecto a cómo interactúa el firmware, la red LoRaWAN y los servicios de backend, bueno, este es el diagrama de bloques, un firmware, ¿no es cierto?, que corre sobre el microcontrolador, acorde a una cierta lógica de negocios, se encarga de convertir las muestras analógicas en digitales, controla también pines de entradas y salidas digitales, atiende unas rutinas de interrupción, y luego transmite a la red LoRaWAN mediante LoRa, ¿no es cierto? La red LoRaWAN posee diferentes tipos de integración, tales como suscripción a broker de MQTT, como también una API REST. En mi caso lo que se utilizó fue una API REST. Entonces, una vez que los datos se transmitieron a la red LoRaWAN realizó un post, ¿no es cierto?, al servidor que está corriendo en el Raspberry Pi. ¿No es cierto?, los servicios de backend recuperan estos datos, lo almacenan en una tabla de base de datos de SQL en este caso, y finalmente se lo presenta a un usuario, que en este caso sería quien se encuentra en el centro de monitoreo de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Bien, ya presentado el diagrama de bloques del hardware y de cómo interactúa el firmware, los servicios de backend y la red LoRaWAN, voy a ir un poquito en detalle con la parte del hardware, y acá quiero presentar lo que mencioné al principio, que la etapa de Energy Harvesting se hizo no eh, con un puente rectificador, digo, sino con un arreglo de transistores MOSFET. Acá, como se puede ver, tiene dos transistores P y dos transistores N, y esta comparación, el análisis entre puentes rectificadores de onda completa basados en diodos de silicio, en diodos Schottky, en arreglos de transistores MOSFET pasivos, porque no hay nada no hay una electrónica que excite a los MOSFET acá, y arreglos activos, se presentan en esta tesis, que acá de Mehmet Yilmaz, de la Universidad de Waterloo, en Canadá, en Ontario, en Canadá, y como se puede ver, la caída de tensión, ¿no es cierto?, al comenzar a conducir los MOSFET, es muy, muy, muy baja comparado con la caída de tensión que tiene un puente rectificador de onda completa basado en diodo. También en esta tesis, o sea, se presenta la eficiencia de tensión y la eficiencia de potencia. Como se puede ver, la eficiencia de tensión se resaltan el arreglo de MOSFET pasivo y activo, y en la parte de eficiencia de potencia, quien se resalta es el arreglo pasivo de MOSFET, aquí en traza azul, y que, bueno, que finalmente fue el implementado en este trabajo. Bien, con respecto a la etapa de medición de corriente, para el cálculo de valor RMS se utilizó el chip de Linear Technologies, el LTC1966. La verdad es que para este trabajo facilitó mucho el cálculo de valor RMS de una señal celular, porque el principio de funcionamiento es muy simple. Este es el resistor Shunt, ¿no es cierto?, a donde se conecta el TI. En bornes de este resistor se genera una tensión de alterna, ¿no es cierto? Y a la salida de este integrado, en Vout acá, ¿no es cierto?, se genera una tensión DC proporcional a la tensión RMS vista en bornes de esta resistencia. Es decir, que o sea, si por ejemplo se generan 200 milivoltios de valor eficaz, ¿no es cierto?, acá a la salida se tienen 200 milivoltios, pero ya en DC. Y acá a la salida, bueno, en mi trabajo lo que hice fue un amplificador, ¿no es cierto?, de señal, para condicionarlo a 3,3 voltios en fondo de escala. Entonces, este es el circuito, para si a alguien le sirve, bienvenido, muy útil, muy simple de implementar, y la única limitación que tiene, la única condición que tiene el fabricante es, dice, bueno, la señal vista, ¿no es cierto?, la señal señal vista entre IN1 e IN2 no tiene que superar 1 volt pico a pico. Por eso acá hay un par de estos, los tomé del esquemático de mi trabajo. Bueno,
como dice acá, no tiene que superar 1 volt pico a pico, en fondo de escala, para el, ¿no es cierto?, para el shunt, usar una medición de 4 hilos, y acá, bueno, este capacitor 6 es quien se encarga de hacer el promediado, ¿no es cierto?, de promediar el valor de tensión a la salida. Entonces, si se incrementa este valor, ¿no es cierto?, también se incrementa el tiempo en estabilizarse la señal. Bien. Con respecto a la red LoRaWAN que se utilizó como infraestructura de comunicaciones, la misma fue The Things Network. The Things Network es un proyecto que arrancó en 2016 en Holanda, con la idea de crear una red de IoT abierta, de libre acceso, gratis para todo el mundo. Es decir, que los mismos miembros de la red son quienes mantienen la red. Está muy esparcida en Europa. La comunidad actual más grande es la de Zurich, ¿no? Que creo que tiene cerca de 1000 gateways. En Argentina también, también ya existen gateways. En mi caso, yo soy el iniciador de la comunidad de la región de la provincia de Misiones. En Buenos Aires yo he visto que también hay varios gateways. Y bueno, al momento de, de arrancar con este proyecto, en Posadas ya se disponía de tres gateways al momento de arrancar con el trabajo, ¿no es cierto? Entonces salí a recorrer y a marcar unos puntos a ver si era atractivo realmente utilizar LoRaWAN para un despliegue de este tipo. Y Posadas, al momento de realizar estas mediciones, Posadas contaba solamente con 3 gateways, sé que ahora hay otro más cerca acá del aeropuerto. Y bueno, estas dos que se ven aquí, muy cerca del río, son edificios que son dependencia de la Universidad Nacional de Misiones. Este que está aquí es la Escuela de Enfermería, esto es la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, y esto es de otro usuario de la red. Y bueno, importante mencionar que los gateways no están instalados en antenas de 60 metros ni 100 metros, están instalados en los techos de los edificios. En este caso sé que es en el techo del usuario. Y bueno, esto también es, ¿no es cierto?, parte de la experiencia cosechada con este trabajo, y se ve que con una cobertura con 3 gateways la cobertura fue más que aceptable. Como se puede ver acá, la distancia que se llegó es de más de 7 kilómetros, y se concluyó que para un despliegue de este tipo, para este despliegue de sensores, LoRaWAN era más que atractivo. Y también es importante mencionar que no hay que pagar para usar la red. Esto quiero aclarar ya de antemano, no hay que pagar para usar la red. Uno se hace miembro, se loguea, y si tiene cobertura del gateway puede empezar a usar y a crear sus propias aplicaciones. No hay de lo único de lo que es dueño los usuarios es del equipo que hay que comprar, pero nadie es dueño de la red. Tiene un approach, un community approach muy atractivo, muy interesante. Bien, con respecto a la placa de desarrollo utilizada, ¿no es cierto? La placa de desarrollo fue una Low-Pi 4 de la firma Picom. En su interior alberga un microcontrolador ESP32 con 8 MB de memoria flash, y también ya transceptores de radio de diverso tipo, tales como LoRa, Sigfox, Wi-Fi y Bluetooth. Y el lenguaje de programación para esta placa fue MicroPython. MicroPython se presenta como la versión lightweight de Python para prototipado de embebidos. Y bueno, es relativamente nuevo, también arrancó en 2016, si no me equivoco, 2016-2015 la primera versión, y hoy ya es muy popular. Bien, con respecto al firmware que corre en la placa esta, ¿no es cierto? La arquitectura adoptada es una arquitectura Power Save Loop, donde, bueno, al energizarse se inicializan los periféricos, se toma la primera medición, se la transmite a la red LoRaWAN y se configura el hardware en modo ahorro de energía por un determinado periodo de tiempo, o, ¿no es cierto?, a menos que ocurra una interrupción, es decir, cuando se interrumpe, cuando se corta un cable, ¿no es cierto?, porque cayó una rama, cayó un poste, lo que sea,
se genera una interrupción, ¿no es cierto?, en el flujo de corriente que circula por el primario. El circuito detector dispara la interrupción, el hardware sale de modo de ahorro de energía, y el ciclo se repite. Esto que se presenta aquí a la derecha es el top level module del firmware desarrollado. Como mencioné anteriormente, se hizo en Python, se utilizó todo el paradigma de programación orientada a objetos. No voy a entrar en detalle de lo que hace cada línea, solamente quiero mencionar que dos cosas. Acá se puede ver por último, la última línea dice Enter Deep Sleep, que es esto que menciono acá, que es ahorro de energía. Acá está Send to TTN, TTN es The Things Network, que es la etapa de transmisión, y acá está la parte de medición, que es, bueno, Update RMS Current Reading. Y la otra cosa que quería mencionar es que, si bien al momento el 90% de este trabajo se hizo cuando yo estaba viviendo en Múnich, a fines del año pasado, me tocó moverme a Argentina, ¿cierto? Me tocó irme un mes a Argentina y llevé todo el hardware, el circuito para hacer unas pruebas allá también. Y bueno, como todos sabemos, Europa utiliza la banda de 868 MHz para LoRa, y en Argentina se adoptó la banda australiana, la de A1 de 15. Entonces, también hubo que tener eso en cuenta al momento de desarrollar el firmware. Y bueno, como lo único que se hizo es solamente especificar, antes de hacer cualquier cosa, especificar el plan. Y bueno, el firmware ya está listo para operar, para desplegar, ¿no es cierto?, acá en Europa, o en Argentina, Brasil o Australia, justamente. Y bueno, ya este es lo que se presenta acá, es el resultado, la placa desarrollada que alberga la etapa de medición, el relé, la entrada para el TI, la entrada para el supercapacitor. Esta es la placa de desarrollo, y bueno, pines extra para depuración y demás, de una placa prototipo, ¿no? Del otro lado, como mencioné anteriormente, se utilizó este es el conversor DC en topología bus, y bueno, esto que se presenta acá es el conversor AD, un conversor analógico digital externo. Y bueno, ya pasando a lo que es la parte de ensayos, ¿no es cierto? Siguiendo con los resultados, acá se puede ver ya la placa con el banco de supercapacitores conectado. Este banco de supercapacitores es un banco de dos supercapacitores de 500 faradios por 2,7 voltios cada uno en serie, lo cual daba 250 faradios en total, y una tensión máxima admisible en bornes de 5,4 voltios. Y bueno, y aquí está el TI. El TI es uno de tipo núcleo partido, que bueno, era 200/5 era la relación, es decir que bueno, podía medir hasta 200 amperes. Y bueno, pasando a la foto aquí de la derecha, como todos sabemos, el año pasado el acceso al laboratorio estuvo completamente restringido, y en mi caso no fue la excepción, así que al momento de probar este circuito, hubo que fabricar, ¿no es cierto?, una maqueta, un mock de lo que era una red de distribución. Entonces, bueno, tomó una carga, en este caso era un caloventor. Este caloventor consumía entre 12 y 13 amperes, y bueno, que tenía un toma, esta era mi red de distribución, ¿no es cierto?, y acá está el TI, que se prendería, ¿no es cierto?, sobre una de las fases. Y bueno, también como no podía sobrecargar mucho la red de mi departamento donde estaba ensayando, estaba muy al límite, consumir 12 amperes por un toma corriente, le dije, bueno, si tengo que trazar curvas, lo único que hago es aumentar la cantidad de espiras, ¿no es cierto?, que circula por el primario, de manera que el flujo magnético encauzado por el TI sea 1, 2, 3 o 4 veces en este caso. Es decir, si la carga consume 12 y yo le doy 4 veces, 4 vueltas, ¿no es cierto?, por el primario, quiere decir que el flujo magnético encauzado por el TI es el equivalente a 4 veces, o sea, 48 amperes. Así que bueno, eso fue lo que me tocó amañarme también para hacer las pruebas. Y bueno, ya pasando a lo que es, la interfaz gráfica de usuario y los ensayos de autonomía. Para la parte de la interfaz gráfica de usuario se utilizó Grafana. Grafana es
Es una aplicación web que permite una integración muy rápida con base de datos relacionales y no relacionales, como es Elasticsearch, por ejemplo, y permite, sin programar casi nada, empezar a trazar curvas a partir de datos que estén en las bases de datos, ¿no es cierto? Esta vista que se creó, que se llama estado trafos, como aparece acá, cuenta con un drop-down menu de selección de nodos, tiene un indicador, perdón, tiene un indicador que, tiene un indicador que indica la tensión en bornes del acumulador, ¿no es cierto?, de ese nodo. Y bueno, aquí a la derecha se ve el histórico de tensión del supercapacitor. Si es de interés, bueno, decir, hay un problema, se cortó la luz por una ventana de tiempo por un periodo de tiempo muy largo. Entonces se dice, bueno, si no se restablece el servicio, este nodo dentro de poco tiempo ya va a dejar de transmitir y reportar su estado. Y finalmente lo que se muestra acá es un mapa, ¿no es cierto? Es un plugin, una extensión de Grafana para plotear, o sea, para presentar datos sobre el mapa. Y con el... de esta manera, cuando se pone, vamos a ver más adelante, que poniendo el mouse por encima se puede ver la última lectura que reportó el nodo. Y de esta forma, quien está en el centro de monitoreo puede rápidamente identificar geográficamente dónde está el corte de luz y no esperar a que llame el vecino de tal barrio, por ejemplo, avisando de que hubo un corte de luz. Entonces, bueno, esto es la vista instantánea, ¿no es cierto? Y ya pasando a la parte de valores históricos y ensayo de linealidad, como mencionaba anteriormente, para trazar estas son las curvas. Yo tenía que agregar cada 5 minutos se tomaba una medición y se transmitía. Entonces, lo que se hizo es, cada 5 minutos justamente, le agregaba una espira, se medía, transmitía, etcétera, 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 y haciendo así. Y como se puede ver acá, hay una fluctuación. Esto era principalmente porque pasaba una brisa de aire por al lado de la carga, ¿no es cierto? Y variaba el consumo. Así que, bueno, como se puede ver, el resultado es bastante lineal. En mi caso se probó con 10 espiras, así que si consumía 12 amperes, como se ve más o menos acá, 10 espiras da como un fondo de escala 127. Así que muy conforme también con el resultado de linealidad del circuito de medición. Y bueno, de manera adicional, la red LoRaWAN de Things Network otorga como metadatos el RSSI y la relación señal-ruido de cada paquete que se recibe. Esto me pareció también importante hacerlo, vamos a decir, visible, más gráfico, de manera que si el día de mañana hay que mejorar, ¿no es cierto?, la cobertura de la red LoRaWAN, esto puede dar un indicador de decir, bueno, en esta zona los nodos están muy al límite del link budget, conviene poner un gateway que cubra un poco más estos nodos. Y bueno, ya pasando a lo que es la parte de conclusiones, bueno, el hardware cumplió con los requisitos de desempeño. No mencioné, en este caso, la parte de los requisitos de cuánto dura el histórico de tensión, cuánto dura, ¿no es cierto?, sin hacer harvesting. Los ensayos dieron un promedio de 19 horas, solo alimentado del supercapacitor. Para este ensayo lo que se hizo justamente es cargar el supercapacitor al máximo y dejar que opere el sistema transmitiendo cada 5 minutos. Y bueno, y el resultado fue de 19 horas. Y con respecto a la etapa al requerimiento de bajo consumo, se midió que, bueno, en modo Deep Sleep, el hardware consumía 62 microamperes, y bueno, en transmisión, el modo transmisión duraba solamente un segundo, consumía un pico de 100 miliamperes. Bueno, el hardware cumplió con los requisitos de desempeño, funciona en redes de 50 y 60 Hz. Para este caso, para la parte de 60 Hz, lo que se utilizó
fue un generador de señales, y bueno, en un principio se pensó en utilizar un BFD, ¿no es cierto? Pero bueno, por cuestiones de vuelta, por acceso al laboratorio y demás, no se pudo probar justamente con un BFD, pero sí con un generador de señales. También muy importante mencionar que la red LoRaWAN y los servicios de backend se integraron en todo momento sin importar la localización geográfica del nodo. Es decir, para que se entienda, mi backend estuvo todo el tiempo operando en Misiones, en una Raspberry Pi, donde yo transmitía a la red LoRaWAN disponible en Alemania. La red, por supuesto, los servicios backend están todos interconectados. Yo recuperaba los datos de Misiones y los guardaba. Y aún cuando me tocó moverme a mí a desplazarme para Misiones, no hubo que hacer ninguna modificación en los servicios de backend, o sea, la integración se vio ininterrumpida en todo momento. Así que muy importante también mencionar eso. Y por último, bueno, que la arquitectura adoptada para el firmware, la arquitectura PowerSafe Loop, fue la adecuada, ya que ayudó a cumplir con los requisitos de desempeño, ¿no? Y como trabajo a futuro, y ya bueno, lo que se está trabajando en este momento, las actualizaciones over the air de firmware son un must, son sí o sí indispensables. También se planteó con Marcelo integrar otras tecnologías LP1, como por ejemplo Narrowband IoT, y lo que se está trabajando ya en este momento es, bueno, que estoy modularizando el PCB para realizar mediciones de 3 fases, como vimos en las fotos anteriores. Se hizo solamente para una fase porque se quería hacer el demostrador tecnológico, ¿no es cierto? Y por último, también interesante integrar servicios de mensajería instantánea, en este caso estoy trabajando con Telegram, porque pensé que esto también podría ser muy interesante para quien está haciendo una guardia pasiva, por ejemplo, un operario que está en guardia pasiva, está en su casa y no está, vamos a decir, no está a la noche en el centro de operaciones. Entonces puede recibir de manera rápida, pues se puede generar un link de Google Maps indicando con una chincheta dónde está el problema y ya sabe a dónde tiene que ir desde la palma de la mano. Bien, acá voy a mostrar más o menos cómo se ve la operación, ¿no es cierto?, del sistema cuando apenas se lo despliega. Lo que se va a ver al principio es la vista de estado de trafos, y lo que se ve también arriba a la derecha, como se ve más adelante, es el tráfico de la red LoRaWAN. Entonces, acá a medida que primero se elige la vista, ¿no es cierto?, apenas desplegado, se elige la vista. El mapa está vacío porque no hay ningún nodo desplegado. Y a medida que, bueno, esto que se prende arriba a la derecha es el tráfico, es solamente para monitoreo, para que se vea cómo iban llegando los paquetes a la red LoRaWAN. Entonces, a medida que van llegando los paquetes a la red LoRaWAN, los servicios de backend recuperan los datos y ya los ponen a disposición del usuario, y se presentan de manera, con un delay de unos pocos segundos, dónde están los nodos y el estado de operación, ¿no es cierto? Hace también un segundo nodo, y para esta demo fueron 3 nodos los que se simularon, que se desplegaron. Uno era el nodo que yo tenía, que fabriqué, y los otros 2 era un mock. Así que bueno, con respecto, ¿qué ocurre cuando se corta la luz, ¿no es cierto? Cuando ocurre un corte. Entonces, cuando ocurre un corte, se despierta el micro, se realiza una medición, se transmite, y como se lo presenta en el mapa es como se ve acá, con un corte. Voy a volver un poquito para atrás para que se vea. Es un corte, se lo muestra con un círculo rojo-naranja. Se ve acá justamente al minuto 30 perdón, esto me está matando el video. Al minuto 30 se ve cómo se despliega la última información leída, ¿no es cierto?, del nodo, o sea, de manera muy rápida, solamente poniendo el mouse por encima. Aquí se ve. Entonces, cuando uno ve el mouse por encima, ve el último dato recibido por ese nodo, y dice, bueno, en este caso, cayó y cortó las 3 fases. Cayó una rama y cortó las 3 fases. Hay que mandar a este punto geográfico de la ciudad
de Posadas en este caso, al grupo de operaciones a que restablezca el servicio. Bueno, una vez que el servicio se restablece, no hay que hacer nada con el sistema, solamente es dejarlo operar, y cuando se restablece, bueno, se vuelve a presentar como un punto verde y ningún problema, es como que todo está operando normal. Bueno, ahora pasando a la parte histórica, al análisis de datos históricos, ¿no es cierto? Esta es la otra vista, la vista de detalle de trafos, entonces se puede hacer se puede acotar la ventana de tiempo, y primero se elige la vista. Arriba a la derecha, como se ve qué quiero ver, qué ventana de tiempo quiero ver. En mi caso yo elegí los últimos 90 días, y con el mouse muy rápidamente se puede ver, se puede hacer un zoom en la franja horaria que me interesa ver, y también se autoajusta el valor de RSSI y relación señal-ruido, como se muestra abajo. Así que, bueno, esto sería todo. Muchas gracias de antemano por la invitación, Marcelo y todos los presentes. Así que quedo atento a cualquier pregunta, y este es mi contacto por si alguien quiere charlar de lo que sea de LoRa o de Energy Harvesting. Bienvenido. Muchísimas gracias, Milton. Yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál es el grado de escalabilidad que pensaste en cuanto a la cantidad de nodos que se podrían llegar a conectar? A ver, no hay un límite en cuanto a la cantidad de nodos que se puede conectar, depende de la cantidad de transformadores que tenga la ciudad, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero a ver, pienso que en Posadas hay, no sé, estimo que deben haber, no sé, 1000 transformadores. Y también también me olvidé de mencionar que no solamente en baja tensión, por ahí con un poco más de trabajo se puede hacer para media, y quién sabe para alta también. Para alta ya sé que utilizan el OPGW, pero en cuanto a la escalabilidad, pienso que... Limitada por la tecnología LoRa nada más, por la cantidad de nodos que se puede conectar. Y sí, la verdad es que, bueno, a medida que aumentás la cantidad de nodos, también por ahí va a haber un poco más de colisiones, ¿no es cierto? Pero si no estás transmitiendo cada 5 segundos, yo estoy transmitiendo en mi caso cada 5 o 10 minutos, la verdad es que la veo como que LoRa encaja muy bien con este trabajo. Podría haber sido otra tecnología, por ejemplo, Narrowband IoT, pero hay que pagar ya también eso. LoRa, como mencioné, es gratis. O sea, si la red LoRaWAN está disponible, cualquiera puede usar esa red y empezar a montar sus aplicaciones. Así que... Hago una pregunta con respecto a eso. ¿Ustedes pensaron en algún momento en instalar un gateway en la universidad o algo así? Sí, yo fui el iniciador, y con mi papá también, y Marcelo también participó en el día del lanzamiento de la comunidad. Sí, nos interiorizamos con la parte de LoRa, vimos, bueno, el proyecto de Things Network nos pareció muy atractivo, porque era muy inclusivo también, era abierto a todo el mundo, o sea, las condiciones de uso son las mismas para todos, para la universidad, para privado, para una empresa, mientras vos cumplas con la política de uso de Things Network, no hay problema. Sí, no, en la UNAM se instalaron 2, ahora en Posadas se instalaron 2, Sí. en Oberá también se instalaron 2, uno, bueno, lastimosamente cayó una descarga y lo dañó, pero sí ya se instaló de vuelta uno en Oberá, y se está instalando un segundo también en Oberá. Sí, nosotros en UNSAM tenemos un nodo público también. En UNSAM tienen, sí, porque nosotros en la UNS compramos un Kerlink para hacer, porque queríamos hacer una red para sensores ambientales. Y Sí. la verdad, bueno, como no hay nadie que se dedique exclusivamente a hacer toda la parte de instalación y eso, o sea, somos nosotros que estamos en 10.000 cosas y no nos pusimos nunca realmente a instalarlo. Y no sabíamos bien cómo era la cobertura, el área de cobertura.
Sí, Y yo vi ahí que vos tenías como 7 kilómetros, o sea, es un sí, montón. Yo pensé que sí. quedaba 2 kilómetros como mucho. No, sí, sí, 7 kilómetros en mi caso para Posadas, y en Oberá se midieron 15 kilómetros. 15 kilómetros. Ah, es Así un que, montonazo. Sí. sí, 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 un montón. Fíjate, si entras acá a la página web de Posadas, vas a ver que los gateways, permíteme que entre acá y te muestro que los gateways lo hicimos nosotros. O sea, fíjate cómo fue cómo lo montamos nosotros. Todo no es tan, esto es importante mencionar, no están montados sobre mástiles arriestrados ni sobre torres, no, No, están sobre los techos. los techos, sí. Así que por acá están unas entradas unos posts que hice yo, y ves que esto es un gateway basado en una Raspberry. Acá le puse un sensor de humedad y temperatura para monitorearlo en todo momento usando Ah, está ThingSpeak. bien. O sea, los hicieron ustedes a los de... Claro, 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 claro. El de Ah, OERA ya es un microtic y está, te digo, está desde el 2018 operando 24/7. Yo desde acá tengo acceso a todos los gateways, ¿no es cierto? Y los actualizo y demás. Y la verdad es que más que conforme porque lo que fue el precio, lo que era la inversión, este no nos salió más de 300, $400 que compró la UNAM. Y sé que el otro de los gateways que está ahí disponible en Misiones es un Draguino, que también anda muy bien. Y eh, la verdad es que sí, estos son los rack, los 831, la placa rack 831. Y acá, como se puede ver, está montada sobre la torre, pero justamente, como no podíamos treparnos a la torre, era todo un protocolo de treparse a la torre, está ahí, al lado de... Y este es el otro, este es el que está en la Facultad de Ciencias Exactas. Acá se ve lo que se ve al fondo, es Paraguay. Y bueno, tiene como se ve un snorkel acá que hace eso por convección natural para refrigerar. Y acá tiene una rejillita abajo para que no le entres bichos. Y tiene la acá antenita. también. Sí, esa es la antenita. Esa es la antenita, esto que se ve acá. La antena de fibra de rack. Y bueno, y esto también me parece lindo mostrar que todo el 24/7 se tiene el monitoreo, ¿no es cierto?, del gabinete adentro. Como se ve, por ejemplo, este es Exactas UNAM, como se ve la temperatura, cada una hora se va tomando, ¿no es cierto? Se ve la temperatura dentro del gabinete, la humedad y la temperatura del core de la Raspberry Pi. Así que bueno, y lo mismo también para el del hospital, en este caso, también. Lo mismo para el del hospital, el mismo grafo. Así que, sí, te escucho. Muchas gracias. Cualquier cosa les vamos a consultar cuando estemos en instalación del Dale, dale, la verdad que te digo, muy bueno el soporte que hay para The Think Network. Yo sé que el Kerling ese es un equipo, uno de los mejores equipos que hay. El MikroTik anda muy bien también, tiene mucho soporte. Y como te digo, el Draguino, que bueno, también anda muy bien. Pero sí, cualquier cosa importante. Y no sé si quien me expuso previamente también está todavía en la línea, creo que se llamaba Daniel. Estaba hablando de los LEO, ¿no es cierto? De los satélites LEO, eh, que también estamos con ganas de probar ya esta tecnología que es LoRa con satélite. O sea, montan los gateways, hacen packet relay con satélites LEO. La gente que ofrece servicio se llama Lacuna Space, una empresa holandesa, que lo que hace packet relay. O sea, tenés un nodo que no tiene cobertura de un gateway, lo manda al satélite LEO cuando pasa por encima, y el LEO cuando está por cerca de un gateway lo manda para abajo, y bueno, es el packet relay de esa forma. Así que muy interesante también, esto es lo que queremos probar ahora, dentro de poco. Cuando esté disponible el kit, ¿no? Porque por ahora no está. Así que, sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Milton, muchísimas gracias. A vos por la invitación, a todos, No, por realmente, escucharme. bueno, vos lo dije personalmente y has sido una de las mejores experiencias en mi vida profesional que he tenido como tutor. Realmente fue un gusto y este trabajo demuestra la capacidad y la pasión que pusiste en él. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Así que no sé si alguien quiere la presentación, esta está en el LCE, en el sitio web del LCE, así que está todo.